Con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenos días. Ayer finalmente se decidió que va a haber juicio político al Consejo de la Judicatura. 87 votos lo decidieron, para destituirlos necesitan 92. Ahí no hay mucha diferencia, pero ¿a usted qué le parece este proceso político? ¿Cómo afectaría el tema judicial del país? Buen día. Buenos días, muchas gracias. La Asamblea Nacional es la que tiene la atribución de censurar y, si es el caso, cesar o destituirlos a los vocales del Consejo de la Judicatura. Yo lo que creo es de que se debe aclarar, se debe puntualizar que no por el hecho de que cesen los actuales vocales del Consejo de la Judicatura van a revisarse las sentencias que ha dictado la Corte Nacional de Justicia. Debo decir con absoluta claridad, es una mentira que se pretende vender al país en la defensa de los vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Y quién ha dicho que se van a cambiar los juicios, las sentencias por corrupción si es que se los destituye a los vocales? Eso ha dicho el propio vocal, el doctor Fausto Burillo, que se les quiere sacar para revisar las sentencias. Eso no es cierto. Las sentencias las dictamos los jueces. O sea, se puede querer destituirlos para meter mano en la justicia, que es diferente, pero al final termina siendo lo mismo, ¿o no? Eso dicen ellos, pero nosotros debemos... ¿Usted qué dice? Yo lo que debo decir es de que esta Corte Nacional de Justicia, dos cosas. Uno, ha demostrado hasta la saciedad su actuación en derecho en varios casos de corrupción. ¿Quién habla? Fue parte de un tribunal que dictó sentencia en el caso Sobornos. Hasta ahora existe una placa en Carondelet en donde se da un mensaje al país que fue una decisión del tribunal del caso Sobornos, un mensaje de que se deben administrar los recursos públicos con sujeción a la ética. Pero esto no es un tema de correísmo, de anticorreísmo. Somos jueces, no somos actores políticos y lo hacemos apegados en estrictamente a derecho. Pero se pretende decir que si salen los vocales de la Judicatura se van a revisar las sentencias. Eso no es verdad. Los jueces tenemos que actuar siempre apegados a derecho. Lo que yo sí creo que es verdad es de que el actual Consejo de la Judicatura, hay evidencias, los vocales del señor Borillo, el señor Murillo, hay las evidencias de que han metido manos en la justicia. De modo tal que, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la evidencia? ¿O usted está resentido porque lo sancionaron? Hay un tema personal. Yo no tengo afecto ni desafecto con ellos, no soy ni amigo ni enemigo. Naturalmente que una de las muestras es de que mi suspensión fue arbitraria, fue ilegítima, y además con la intención de retirarme del cargo para evitar que se nombre la terna, al titular, del Consejo de Judicatura a partir de la terna. Hasta el día de hoy no se nombra al titular del Consejo de la Judicatura. Pero algo más, usted conoce como periodista, hay audios en donde con absoluta claridad, ¿qué es lo que se evidencia? La interferencia, la intromisión de autoridades de la justicia hablando con los jueces. De modo tal que si esto es así, ¿cómo podemos hablar de independencia judicial? Yo creo que el país debe conocer que lo que se trata es luchar por la independencia judicial, por un auténtico Estado de Derecho, que nadie meta manos en la justicia, ni de un sector político, ni de otro sector político. De manera tal que yo creo que vale la pena decir al Ecuador que no nos vayamos a engañar, ni a caer en error, que porque cesan los vocales de la Judicatura, casi que automáticamente se vayan a revisar las sentencias. Eso no es cierto. La gran mayoría de sentencias adoptadas están firmes y naturalmente se ha actuado no por condiciones políticas, sino porque ha correspondido en derecho. Doctor Saquicela, buenos días. Y finalmente, pues, una mayoría del Pleno de la Asamblea efectivamente decide dar paso al tratamiento al inicio de este juicio político en contra de los consejeros del Consejo Nacional de la Judicatura, pero en medio de eso también ese fuego cruzado que se abrió la semana pasada en la izquierda democrática, y esto a propósito de que señalaban que usted estaba haciendo un lobby para interferir en la decisión también, en esos votos, ¿no?, que lleven a ese juicio político. Y el asambleísta Bacigalupo sigue sosteniendo que usted lo llamó. Ese es un tema que aún sigue quedando pendiente también, pese a la resolución de dar trámite a ese juicio. Mire, yo escucho la intervención del señor asambleísta, unas otras personas. Yo no soy un actor político, yo no estoy en la asamblea para debatir con el asambleísta Bacigalupo. Yo tengo un rol diferente. Sin embargo, quiero ser absolutamente claro. Hemos demostrado hasta la saciedad de que eso es falso.
Recuerde usted, Liz, te dijo uno que yo estoy en Nueva York reunido con el abogado Nebot. Te indicó una fotografía de alguien que supuestamente era yo. Definitivamente se demostró que no era quien habla. Dos, el mismo señor asambleísta, que yo estaba en Bogotá reunido con alguien. Falso, mentira. Tres, de que yo le he llamado. Él me escribió, él me llamó, yo le devolví la llamada. No he hablado con él, no tengo por qué hablar. Yo no soy un lobista. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa adjetivación que nace propiamente de actores políticos? ¿Qué hay, doctor, entonces detrás de todo esto que le están inventando? Todo lo que usted ha señalado es falso. Lo que existe es lo siguiente. Hay un trasfondo de meter las manos en la justicia, de politizar la justicia. No es politizar la justicia hacer un debate y una discusión entre quienes están a favor de un sector político, ¿pero quién la quiere quienes politizar? están en contra de otro sector político. Algunos actores políticos y los propios vocales del Consejo de la Judicatura, que ha quedado demostrado hasta la saciedad que no son personas que se manejan de forma profesional y técnica. Ahí están los audios, decía hace un momento, que demuestra a todas luces, evidencia cómo se interfiere en la justicia. Nosotros lo que hacemos es actuar en derecho. Yo no creo que vale la pena que yo me ponga a debatir con el señor asambleísta, pero solamente digo... La pregunta es usted, ¿a qué llamaría usted? ¿A defender, a buscar los votos para que no haya juicio o para que haya juicio? Yo no he llamado... No, digo, ¿para qué llamaría? Digo, o sea, ¿qué interés tendría usted? En primer lugar, yo no llamaría. Ya. De lo que se trata es, de nuestra parte, de una defensa de la independencia judicial y de la institucionalidad. Esa ha sido nuestra posición. ¿Qué hay en el trasfondo? Analicemos brevísimamente. No se nombra hasta el día de hoy al titular, al presidente del Consejo de la Judicatura. Cuando yo presenté la terna la vez anterior, empezó a pretextarse, han pasado ya cerca de 8 meses. 83 días duró la primera terna, usted la tuvo que retirar. ¿Por qué la retiró? La retiré porque había total evidencia que no se iba a nombrar. Y hasta el día de hoy no se nombra al presidente titular. Usted manda una nueva terna y encabeza una doctora que dicen que ha sido correísta. Presenta una nueva terna y empieza una campaña de desprestigio. ¿De quién? ¿De parte de quién? De sectores políticos. ¿Cuáles? Por ejemplo, del señor Bacigalupo y de otros actores políticos. ¿Qué interés tiene Bacigalupo? Bueno, habría que preguntarle a él, pero no está claro de que exista un real interés de una defensa de la independencia judicial y de la institucionalidad. Incluso he levantado una campaña de desprestigio en mi contra. Yo digo, incluso han recogido algunos medios de comunicación. Yo respeto la libertad de expresión, yo respeto a los periodistas. Estoy seguro de que están equivocados. ¿Cómo se va a decir que yo estoy haciendo un pacto con un determinado partido político si el país entero sabe cuáles han sido las decisiones que la Corte Nacional de Justicia y quien habla ha adoptado en varios casos de corrupción, que incluye el caso Sobornos y que no nos ha temblado la mano? ¿Sabe de qué se trata? Simplemente no nombrar al titular del Consejo de la Judicatura. 8 meses que no se nombran. Se presenta la nueva terna, tampoco vale. Antes no era posible hacerlo. Y tenemos algo grave. Un Consejo de la Judicatura que no se encuentra estructurado de conformidad con la Constitución. ¿Cómo es un Consejo de la Judicatura tan grave que no tiene un representante de los judiciales? No hay un representante, un delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo puede funcionar de esa manera un Consejo de la Judicatura? Entonces, ¿qué defendemos nosotros? Que se respete la norma constitucional, la institucionalidad, la independencia, no para beneficio de quien habla, para beneficio de los ciudadanos, para que exista seguridad jurídica en el Ecuador. Ese es nuestro postulado fundamental y nuestra enorme convicción, la defensa de la institucionalidad y la independencia judicial, pilares de la democracia. Eso se está atropellando en el Ecuador. Pero sobre esa terna, los cuestionamientos surgen incluso al interior de la Corte Nacional. El presidente de la sala especializada de esta institución le ha pedido que usted ponga en la próxima sesión, en el orden del día, el tratamiento de esta terna, que dicen pues fue una decisión unilateral sin ponerla a conocimiento de los demás. Una cosa es una decisión unilateral, que no existe, y otra cosa es una decisión de acuerdo a mis atribuciones. Mire, absolutamente claro, el doctor Carlos Ramírez, el presidente de la Corte en aquel entonces,
presentó la terna que encabezaba el doctor Gustavo Yalc. Fue nombrado sin cuestionamiento y problema alguno. La doctora Paulina Aguirre, la anterior presidenta, la inmediatamente anterior, presentó en cumplimiento de la norma constitucional la terna. Fue designada la doctora María del Carmen Maldonado. La Constitución es clara, es determinante, no hay confusión alguna. Es atribución del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Cosa distinta es que yo pueda, desde luego, conversar con mis compañeros y compañeras magistrados, a todas ellas y ellos mi profundo respeto, de modo tal que no voy a ventilar públicamente. Somos magistrados, somos una alta corte, no permitamos que ingrese la política y los intereses políticos y pongan en cuestionamiento a la corte. Casa adentro trataré, pero eso sí, soy absolutamente claro, yo creo que es incontrastable de que es mi facultad constitucional y que no es la primera vez. Los anteriores presidentes han actuado exactamente de la misma manera. Existen actas en donde el Pleno de la Corte Nacional de Justicia se pronuncia en forma clara y determinante que es atribución del presidente de la Corte. Es decir, no se trata de un acto unilateral ni arbitrario de mi parte. Yo soy un hombre de derecho, el país me conoce, he actuado de conformidad con la Constitución y la ley. Doctor, y ante los cuestionamientos, usted decía la semana pasada que no tendría reparo en corregir o en retirar esta terna si es que habían actos reñidos con la ley o la ética. Ante cuestionamientos que han hecho los propios magistrados, el presidente, por ejemplo, de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, ¿cabría el análisis de alguna de estas dos opciones, o corregir o retirar? ¿O se mantiene firme la terna que envió? Algunas cosas puntuales para contestar. Yo no tengo problema en el hecho de que es que hay una demostración, una evidencia de que existen actos irregulares, de que hay aspectos reñidos con la ley o con la ética, pues sin lugar a dudas no tengo por qué cerrarme en una terna presentada. Pero antes puntualizo que es mi facultad, que no es un acto arbitrario, y algo más, que no existe absolutamente ningún componente político, ningún pacto, y es absolutamente mentira que se van a revisar las sentencias. Eso es falso. Y algo más, yo presenté una terna de 3 judiciales, 2 mujeres, he privilegiado a la mujer, mujeres que han sido fiscales y que son juezas de las ciudades de Quito y la ciudad de Guayaquil, y el doctor Marco Tello, un funcionario de la Corte Nacional de Justicia. Siempre van a haber cuestionamientos a los jueces adoptan sentencias, unos están a favor, otros están en contra. En la medida en que se pueda señalar y se pueda evidenciar actos reñidos con la ley o con la ética, es una cosa distinta. ¿Y a usted qué le garantiza que el Consejo de Participación Ciudadana va... Ahí se cayó. Bueno, va a elegir a alguien de la terna? ¿Y no va a pasar lo mismo que con la primera terna? Tiene la obligación de hacerlo. Yo hago un llamado, un pedido respetuoso a las diferentes autoridades del Estado a que respeten la norma constitucional. Tiene que nombrarse. No puede permanecer un Consejo de la Judicatura sin un presidente titular. ¿Hasta cuándo va a esperar usted con esta terna? Así como la otra esperó 83 días, ¿esta hasta cuánto usted la va a aguantar? Voy a esperar la respuesta. Porque si no quieren elegir presidente de la Corte, del Consejo de la Judicatura, no van a elegir con ninguna terna. Podría ser, y yo le asisto a la razón. Por eso precisamente es que en el trasfondo existe el interés de no nombrar la terna y vienen los cuestionamientos. Yo lo que hago es defender a la institucionalidad y es necesario, indispensablemente, un Consejo de la Judicatura debidamente estructurado. Ahí está el problema de fondo. No es posible que se cuestione la terna, se cuestione al presidente de la Corte, se pretenda desprestigiarle, ahora resulta que soy de tal o cual partido político solamente para no nombrar la terna. Eso es irreal. El país tiene que saber que se ha metido las manos de la justicia, que este propio Consejo de la Judicatura ha afectado a la institucionalidad. Y yo lo que hago es defenderla desde un punto de vista jurídico, desde un punto de vista técnico, con absoluta seriedad. ¿Usted esperaría entonces, doctor Saquicela, que ya ese compás de espera en el que ha entrado el Consejo de Participación Ciudadana para el análisis de la terna que usted envió, entonces comience a enrumbarse una vez que ya la Asamblea ha dado inicio al trámite del juicio político en contra de los vocales del Consejo de la Judicatura? Bueno, la Asamblea Nacional resolverá
Eso justamente yo soy respetuoso de otro poder del Estado. Mire usted cómo yo no estoy interfiriendo en otro poder del Estado y yo no digo lo que deben decir y lo que deben hacer. Eso es democracia, eso es derecho. Ellos resolverán qué van a decidir, qué van a definir con respecto a los vocales del Consejo de la Judicatura. De nuestra parte, nuestro pedido es que se respete la Constitución y la ley, que se estructure adecuadamente el Consejo de la Judicatura, y de ahí es importante en el país debatir una reforma judicial que incluye, en mi opinión, inclusive una reforma del propio Consejo de la Judicatura en cuanto al alcance de sus atribuciones. ¿Para qué? Para cuidar la institucionalidad del país. Mire, brevemente, se ha dicho que si cesan los vocales de la Judicatura, se van a tomar sectores políticos la Judicatura. ¿Sabe qué? El doctor Julio César Trujillo y el Consejo que él presidió de Participación Ciudadana y Control Social nombró el mismo día, a la misma hora, en el mismo acto, tanto a los principales cuanto a los suplentes. Si cesan los actuales vocales de la Judicatura, irían los suplentes más el presidente que surge de la presidencia de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Entonces es falso que se van a tomar sectores políticos, es falso que se van a revisar las sentencias por poco ipso iure, automáticamente se revisan las sentencias. Es falso. Seamos serios en el país y por fin construyamos una justicia independiente, base fundamental de la democracia, para que todos los ciudadanos del país tengamos tutela de nuestros derechos y seguridad jurídica. Doctor, en 30 segundos no quiero dejar de pedirle su opinión sobre algo que dijo la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas la semana pasada, pedir la declaratoria de emergencia en la función judicial a propósito del asesinato de un juez en Sucumbíos. Yo había pedido incluso mucho antes, por escrito, una crisis de la función judicial. ¿Por qué? Un Consejo de la Judicatura no estructurado adecuadamente, vulneración a la independencia judicial, no existe un sistema SAFGE que funcione para los judiciales, no hay papel bond, no hay computadoras, no hay expediente electrónico. Se decía que el expresidente Roldós, al inaugurar un edificio, había dicho: hoy inauguramos un edificio. ¿Cuándo se inaugura la justicia? Hoy no hay ni independencia en la justicia y tampoco hay edificios. ¿De quién depende la emergencia? Del Consejo de la Judicatura, hacer el trabajo para dar los instrumentos a la justicia. Cuando usted pidió, ¿qué le dijeron? No hubo respuesta. ¿Lo vuelve a pedir? ¿Lo va a volver a pedir? Pero por supuesto, y no se trata simplemente de conflictuar, se trata de pedirles de favor, pónganle convicción a la justicia. Es un organismo técnico el Consejo de la Judicatura, no estar en política, andando de un juez a otro, tratando de interferir, poniendo en entredicho a los jueces, diciendo que los jueces, el 99.5% son correístas, atacando a los judiciales. Y si fueran, ¿por qué no les evaluaron? ¿Por qué no se nombraron? ¿Por qué no se nombran fiscales provinciales, defensores públicos? ¿Por qué no se llama concurso de jueces? ¿Por qué no se han nombrado los jueces de la Corte Nacional de Justicia? Tenemos que terminar. Por supuesto ¿Usted cree que hay motivo para que se vayan, para que sean destituidos? ¿Sí o no? En nuestra opinión sí, porque la sentencia de la Corte Constitucional declara en forma determinante de que se violó la Constitución. Perfecto. Al hacer la evaluación de jueces de la Corte Nacional. Gracias, presidente. Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Pausa, volvemos.